es muy interesante, pero también es muy interesante poner la mirada de un tiempo a esta parte en cómo han encarado también ellos mismos sus propios balances internos, ¿no? Conocíamos la semana pasada que el Banco Central Europeo había tenido que tirar de sus propias provisiones, de su propio colchón, para poder afrontar unas pérdidas que, desde luego eran muy significativas. Y es que los bancos centrales en su conjunto han estado o están afrontando unas pérdidas significativas, desde luego asombrosas, podríamos calificar, a medida que están afrontando este ciclo de subida de tipos de interés. Si la semana pasada hablábamos del Banco Central Europeo, esta semana tenemos que hablar a las cifras de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y atención, porque vamos a ver algún gráfico que desde luego nos va a impactar, un gráfico o gráficos que nos trae Javier del Valle. Javier, muy buenas de nuevo, porque desde luego si miramos la perspectiva, la evolución, la caída abrupta de 2022 es, desde luego, cuanto menos curiosa. Cuéntanos, ¿cómo ha ido ese ejercicio fiscal por parte de la Reserva Federal? Efectivamente, Marta, esos años en los que la FED generaba un rendimiento neto y se lo redistribuía al Tesoro, ese dinero que iba recibiendo el Tesoro por esas ganancias de la FED, de la Reserva Federal, se han acabado porque ahora la Reserva Federal está en rojo, está en pérdidas y por mucho. Fíjense en el gráfico la magnitud de la caída, un gráfico que son las remittances que hace la FED al Tesoro. Obviamente cuando son negativas no traslada nada hacia el Tesoro, pero vemos las pérdidas operativas que está teniendo la Reserva Federal. Y como pueden ver, actualizadas semanalmente, y como pueden ver esta última semana actualizada, estamos ya en menos 38.000 millones de dólares de resultado neto, ¿no? De pérdida neta por parte de la Reserva Federal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, recordemos que la Reserva Federal es como un banco, es como si fuese cualquier banco privado, tiene una cuenta de resultados, tiene un balance, tiene un flujo de caja. Recordemos que en esa cuenta de resultados los ingresos que percibe la Reserva Federal son esos ingresos por todos los activos que tienen balance. Si durante una época de quantitative easing se han puesto a comprar todos los bonos habidos y por haber y los tienen en balance, pues esos bonos pagan un interés. Ese interés es el ingreso que percibe la Reserva Federal. Ahora bien, recordemos que la Reserva Federal, cuando ha hecho estos quantitative easing o estas compras de bonos, han sido bonos que normalmente estaban ya a un interés bastante bajo, por lo que no es un interés tan grande el que están percibiendo. Por otro lado, tienen la cuenta de gastos, tienen lo que gastan, además de gastar por todos los economistas a los que tienen que pagar, todos los puestos de trabajo que tienen que cubrir en la Reserva Federal. Además de eso, tienen gastos por intereses que pagan a los bancos y gastos por el reverse repurchase, los reverse repos, ¿no? Esa ventana de cómo funcionan esas repurchase repos. Y como estamos viendo, pues cuando los intereses incrementan, estos gastos que tiene la Reserva Federal, que tiene el Banco Central, incrementan también, mientras que los ingresos no incrementan a la par, porque los ingresos siguen siendo los mismos que los bonos que adquirieron hace tiempo que todavía no han vencido. Tienen el mismo cupón y por tanto los ingresos no cambian, siguen manteniéndose, mientras que los gastos se te están disparando. Eso lo que está haciendo es que al final en el neto o en el beneficio operativo, lo que queramos mirar, pues lo que te queda es un resultado negativo y que por tanto la FED ya no está retribuyendo al Tesoro con sus ganancias. Así que en la Reserva Federal rojo, por eso veíamos algunas recomendaciones, como el Congreso está intentando dar algunas recomendaciones de quién puede ser el vicepresidente, el próximo vicepresidente de la Reserva Federal, de cómo colocar una persona que pueda dejar de subir los tipos de interés para ayudar al Tesoro, porque al final al Tesoro le está yendo muy mal con unos intereses que no dejan de incrementar y que su deuda incrementa de coste, y también con una FED que ya no distribuye ganancias al gobierno, al Tesoro. Así que este sería el argumento que tienen los que favorecen el pivot de la FED, mientras que si miramos a los mercados vemos una inflación persistente que hace que los banqueros centrales tengan que continuar con esta subida de tipos por mucho que estén al rojo y por mucho que estén en pérdida.